Todo comienza con el protagonista volviendo de la escuela más temprano de lo normal, con la cara golpeada. Piensa en lo que les dirá a sus padres y decide ocultarlo para no causarles más preocupación. Pronto llega al edificio donde vive. Al entrar a la casa a oscuras, el chico avisa que ya llegó. Quitándose los zapatos cerca de unas botellas, decide fingir que fue solo un día común y corriente. En eso, abre la puerta del cuarto avisando que su mamá va a llegar tarde y pregunta si su papá ya comió. Su idea era pedir algo de comer, pero se topa con su padre colgado del techo en una escena desgarradora. Totalmente en shock, apenas si puede pronunciar la palabra papá, desesperado, corre y abraza las piernas del hombre en un intento por ayudarlo. La cuerda estaba firmemente amarrada a una barra de metal. Sin saber qué hacer, intenta enfocarse y entiende que necesita llamar a emergencias rapidísimo. Pero escucha la voz de una niña notando sus zapatos ahí. Su hermanita Joné entra feliz de la vida, porque él está en casa, y el chico le pide que espere afuera. La niña corre por el pasillo contando toda emocionada que la felicitaron por su dibujo. Toda orgullosa, le avisa que tiene que mostrarle eso a su papá también. Para protegerla, el chico bloquea la vista de la puerta e inventa que el hombre solamente está dormido. La pequeña se queda confundida por la actitud tan repentina. Sin entender la situación, ella le pregunta por qué está llorando. Ya en el funeral, los familiares se lamentan afirmando que la culpa de todo la tiene esa horrible empresa. En medio del alboroto, tienen que agarrar a un hombre mientras grita que acabaron con un inocente. La indignación se apodera del lugar por haberle hecho eso a alguien que no hizo nada malo. La madre llora, secándose las lágrimas, mientras le agradece a las personas que vinieron a dar el pésame. El protagonista solo observa todo con una tristeza profunda. En el juzgado, el padre había sido procesado por desvío de fondos, a pesar de ser inocente. Victoria parecía segura tras contratar a un abogado famoso que les cobró lo que no podían pagar. Sin embargo, el esfuerzo económico fue en vano, y la derrota en el tribunal destruyó a la familia. Las falsas acusaciones se volvieron verdad, y el padre terminó hundiéndose en la bebida para intentar lidiar con eso. El tiempo pasó, y la vida siguió su curso en la ciudad. Pero el chico empezó a presenciar apariciones rarísimas. Justo después del funeral, una criatura espeluznante apareció en medio de la calle. Asustado por esa sombra siniestra, el estudiante se pregunta por qué sigue viendo esas cosas. Con la bestia rugiendo, piensa que eso es un trauma por haber visto a su padre perder la vida. Aquello empezaba a aparecer en callejones oscuros. Durante la noche, su cuarto se infestaba de criaturas horripilantes. Teniendo pesadillas terribles, el chico impulsa por ayuda mientras duerme. Joné despierta a su hermano desesperada, preguntándole si está bien. Con lágrimas en los ojos, la niña le pide que no la deje solita en este mundo. En eso, el chico la jala para darle un abrazo apretado a mitad de la madrugada. Intentando calmarla, le asegura que todo está bien y que no se va a ir a ningún lado. La rutina se vuelve agotadora, teniendo que huir de apariciones a plena luz del día. Sabe que si sigue siendo atormentado de esa forma, no va a aguantar mucho tiempo. Decidido a cambiar la situación, corre buscando la manera de ponerle un punto final a esto. De repente, frena sus pasos al notar una presencia extraña. Acorralando a la sombra en un callejón, le pregunta el motivo por el cual esa cosa lo sigue persiguiendo. El espíritu sombrío voltea la cara sorprendido de ser visto por un humano común y corriente. Con la confirmación, la criatura se burla del valor del chico al perseguirla sin mostrar ni un poco de miedo. Furioso, el monstruo se lanza al ataque, amenazando con hacerlo arrepentirse de meterse donde no lo llaman. Tomado por sorpresa, el muchacho solo suelta un quejido del susto. La aparición lo agarra de forma violenta. Por puro reflejo, el estudiante avienta a la criatura sombría contra la pared. El impacto tira al fantasma brutalmente contra el piso. Sin entender cómo fue que le dieron una paliza, la sombra pregunta qué pasó y el humano dice que no hizo nada. La bestia avanza de nuevo llena de coraje. Como respuesta, recibe un golpe directo que la manda a volar otra vez. El fantasma grita de dolor pensando que es el colmo estar perdiendo la pelea. El coraje se apodera de la aparición que se niega a aceptar la derrota, incluso amenazando con mandarlo al otro mundo. La sombra recibe tantos golpes que termina con las piernas y los hombros rotos. Totalmente derrotado, el bicho se queja del dolor mientras el chico le pregunta si está bien. Sabiendo que puede desaparecer si le siguen pegando, el aura del monstruo comienza a disiparse. Ahora, con la apariencia de un adolescente normal, el fantasma le pregunta qué es realmente su agresor. El espíritu explica que solo andaba vagando por ahí, molestando a personas al azar. El chico se da cuenta de que la aparición lleva puesto el mismo uniforme que él.
Queda la duda de si ese chavo iba a su misma escuela antes de colgar los tenis. Al preguntarle su nombre, el espíritu dice que no tiene idea, porque seguro se le olvidó. El muchacho comenta que los fantasmas perdidos son solo criaturas que causan problemas. Decidido, empuja a su compañero prometiendo enviarlo al lugar de donde no debió haber salido. Desesperado, el espíritu intenta defenderse asegurando que existen apariciones que sí son útiles. El fantasma lo agarra del brazo, ofreciéndose a demostrarlo, pero el humano lo rechaza. Aunque no entendía su propia fuerza, a partir de ese día, los dos se volvieron compañeros inseparables. La aparición confiesa que se habría convertido en un espíritu maligno eterno si la hubieran expulsado. Al llegar a casa, el protagonista presume sus buenas calificaciones cuando el fantasma comenta que tienen casi la misma edad. En la puerta, nota otro papel pegado y el colega invisible le pregunta de qué se trata. Era otro aviso legal sobre procesos de cobranza que estaban en curso. Él revela que su familia heredó una deuda gigantesca después de que su papá perdió un juicio. Aceptando la dura realidad, cuenta que su mamá intenta ir pagando poco a poco con su sueldo del restaurante. Ya en el cuarto, el fantasma le pregunta si alguna vez ha pensado en renunciar a la herencia familiar. Le explica que la deuda también viene en el paquete y que renunciar a ella elimina la obligación de pagar lo que debía su padre. El protagonista pregunta si no necesitarían a un abogado para eso, pero su compañero le responde que no confía en esa gente. En eso, el espíritu le asegura que pueden hacer todo ellos solos sin necesidad de ayuda profesional. Pasa el tiempo y pronto los dos llegan a la entrada del Tribunal de Familia de Seúl. En la ventanilla, el estudiante entrega la carta poder de su mamá y el formato necesario para formalizar la renuncia. El encargado revisa el papeleo, avisando que todo está en orden y que el trámite ya fue ingresado. Aliviados, los dos bajan las escaleras, saliendo del edificio del tribunal. El fantasma comenta que revisó los papeles varias veces y que todo debería resolverse rápido si no hay errores. Súper agradecido por toda la ayuda, el chico salta abrazando a su amigo invisible, quien se lleva un susto por la acción repentina. Con mucha sinceridad, el estudiante le da las gracias llamando a su colega su consejero. Confiesa que pensó que terminaría en la calle, pero el espíritu lo tranquiliza diciéndole que le da gusto poder ayudar. Un recuerdo le viene a la mente al muchacho, mostrando a un abogado de oficio, rechazando el pago de una señora humilde. El hombre de traje le sugiere que use el dinero para comprarle algo rico a su nieto, recibiendo la gratitud de la mujer. Sin embargo, el protagonista recuerda que su propio padre era totalmente inocente, contrató a un abogado carísimo y perdió rotundamente en el tribunal. En aquel entonces, el profesional se quedó con todo el dinero de la familia y simplemente desapareció del mapa después de la derrota. Sin tener a quién recurrir, el papá del chico terminó hundiéndose cada vez más en la bebida para intentar olvidar su dolor. Por culpa de eso, el niño empezó a odiar a los abogados por pensar que no servían para nada en una sociedad donde el dinero borra la justicia. Pero se da cuenta de que la ley todavía protege a los que no tienen nada y que hay defensores dispuestos a ayudar de verdad. Con determinación, le pide al fantasma que lo ayude a convertirse en abogado, recordando que su compañero era buenísimo para el estudio. Llorando a mares, le ruega por esa oportunidad para no pasarse la vida entera sufriendo injusticias como su padre. El espíritu concuerda en que es una profesión muy respetada, que deja mucho dinero y sirve perfecto para cambiar de vida. Estirando la mano, el fantasma le revela que era el tercer mejor estudiante del país, le advierte que la enseñanza va a estar pesada y le pregunta su nombre. El chico se presenta como Jo Jong-hae y le pregunta cómo debería llamar a su nuevo maestro particular. Pensándolo un poco, el joven de uniforme solo pide una cosa. Decide adoptar el nombre de Ojos Rojos, cerrando el trato con un apretón de manos mientras Jong-hae le agradece. Ya en la escuela, el entrenamiento comienza duro con el espíritu preguntando qué funeral inició el movimiento del 1 de marzo. Sentado en su pupitre, el protagonista se equivoca en la respuesta y el fantasma lo corrige de inmediato diciendo que fue el funeral del rey Gojong. El muchacho intenta justificarse diciendo que estuvo estudiando inglés la noche anterior, pero termina llevándose un regaño por poner excusas. Decidido a cambiar la estrategia, Ojos Rojos define que van a empezar por la historia moderna ya que tiene menos contenido para memorizar. El espíritu presume diciendo que él pagó cursos para aprender esas tácticas y se las está enseñando gratis a su amigo. Luego la escena cambia a la humilde casa de la familia. Al ver la pila gigante de exámenes de los últimos 5 años que necesitaría repasar, el estudiante traga saliva confirmando la tarea. Yendo hacia la cocina, se le hace raro ver a su mamá lavando los platos ahí y le pregunta por qué no está en el restaurante a esa hora.
La mujer le explica que el dueño puso el local a la venta, justo ahora que ella ya se estaba acostumbrando al trabajo. Ojos Rojos intenta consolarlo, diciendo que ella conseguirá otra chamba, mientras pasan frente al local de sopas donde trabajaba su mamá. Analizando el local comercial, el fantasma nota que es una ubicación con mucha suerte y que el dueño debió haber ganado bastante bien. Viendo a futuro, el espíritu afirma que una crisis puede convertirse en una oportunidad, dejando al chico sin entender su lógica. Durante la cena, la familia se queda en shock cuando el protagonista sugiere que ellos mismos compren el restaurante para administrarlo. La idea era vender la casa actual y pedir prestado lo que faltara, pero su mamá le pregunta dónde iban a comer y a dormir después de eso. Jong-hae le asegura que si arreglan el local, habrá espacio para que vivan los tres, y que él se las arreglará para seguir estudiando. Impresionada por la madurez de su hijo, la mujer solo murmura su nombre con cariño, mientras la hermanita escucha muy atenta. Por suerte, el antiguo dueño le tenía aprecio a su madre, y permitió que asumieran el negocio con la condición de pagar el costo del traspaso después. Como predijo el fantasma, el lugar se llenó muchísimo de clientes y la familia pronto logró liquidar toda la deuda que habían pedido prestada. Sin embargo, la rutina estuvo súper pesada, porque el muchacho tenía que ayudar en el trabajo mientras se mataba estudiando bajo la supervisión de su compañero. Gracias a toda esa ayuda, el chico logró graduarse de la Facultad de Derecho sin mayores complicaciones y lo celebró con su familia. Ya de adulto y vistiendo traje, Jong-hae se estira en la calle comentando que no volvería a hacerlo si hubiera sabido que le tomaría 13 años. El fantasma le churea su placa de abogado y luego se roba el crédito por haber hecho que un estudiante promedio pasara el examen de la barra. Curioso, Ojos Rojos le pregunta por qué prefirió elegir un despacho de abogados pequeño en lugar de buscar un bufete grande. Antes de contestar, el recién graduado sale corriendo de repente hacia una plaza, dejando al espíritu sin entender nada. Agachándose cerca de un vagabundo, el abogado le entrega una buena cantidad de dinero, pidiéndole que se compre un plato de sopa caliente. El amigo invisible se indigna por esa actitud tan ingenua, pero el joven se defiende diciendo que hacer una buena acción en su primer día de trabajo no le hace mal a nadie. Tomando el dinero, el viejito analiza la ropa del muchacho y comenta que su padre debió haber sufrido bastante en el pasado. El señor de la calle afirma que el abogado le hará mucho bien a los demás, a partir de ahora, y que eso se le regresará en forma de bendiciones. Con un semblante tranquilo, Jong-hae solamente agradece las amables palabras del señor desconocido. Retomando su camino, el fantasma se queja de que el chico acaba de ser estafado por un charlatán, pero su amigo prefiere enfocarse en que ayudó. En eso, el espíritu se da cuenta de que el pedigüeño sigue rondando la zona y sugiere darle un buen susto para ahuyentarlo de una vez por todas. Mirando hacia atrás, el abogado ve al viejito sentado en la banqueta y se pregunta en silencio cómo debería manejar ese tipo de situaciones. Pronto, el señor llama la atención del joven comentándole que su novia ha pasado por muchos problemas difíciles últimamente. Con una mirada sombría, el vagabundo le advierte que si sigue actuando de esa manera, algo muy malo va a terminar pasando. Ignorando al anciano, el muchacho sigue caminando mientras Ojos Rojos bromea, diciendo que conoce al abogado perfecto para esa situación. Pronto llegan frente al edificio comercial donde está la sede del modesto despacho de abogados Wuhong. Al entrar al lugar, el protagonista hace una reverencia por respeto y se presenta con sus nuevos colegas avisando que es su primer día. Emocionado por la oportunidad, se porta súper amable afirmando que tiene muchas ganas de trabajar con todo el equipo. El líder Kim Chang-soo le da la bienvenida comentando que ha escuchado cosas muy buenas del novato y que él dirige la firma desde hace 3 años. Aprovechando el momento, le presenta al gerente de la oficina y a la asistente administrativa que comparten la recepción del piso. Caminando por el pasillo, el jefe le explica que hay 4 oficinas individuales en el lugar y que al recién llegado le tocará la última. El fantasma critica el ambiente tan humilde, pensando que debió haber insistido en una empresa grande, justo en el momento en que se topan con otro colega. El líder le presenta al novato al abogado Eom Hee-seung, quien escucha todo con una postura extremadamente profesional. Acomodándose los lentes, Eom sugiere que todos coman juntos para celebrar, pero avisa que está muy ocupado ese día en particular. Kim le pide a Jong-hae que no se tome el rechazo a pecho debido a la carga de casos del colega, y el chico le asegura que lo entiende. Siguen caminando, mientras el jefe le detalla que los gastos del lugar se dividen en partes iguales y que se turnan para dar las asesorías iniciales. Llegando a la recepción,
Kim pregunta a quién le toca el turno de las consultas ese día y la asistente le avisa que el encargado está atorado en el tribunal. Sin perder el tiempo, el gerente decide poner al novato a cubrir a su compañero ausente y le pregunta si no le molesta empezar a trabajar ya mismo. Parado frente a la puerta, con su propia placa de identificación profesional, el abogado acepta el reto prometiendo dar su mejor esfuerzo. Ya en su propia oficina, el protagonista observa la placa nueva con su nombre mientras reflexiona sobre el sistema de turnos del despacho. Sentado a sus anchas en el escritorio, Ojos Rojos se queja de que no tener clientes significa no ganar ni un peso y bromea con que debió haber intentado ser juez. El fantasma comenta las ventajas del lugar, como no tener gastos iniciales y poder pedir consejos, confesando sentir envidia de la conciencia tranquila de su amigo. En ese piso, los 4 abogados solo dividen la renta y el nombre del despacho, trabajando cada uno por su cuenta sin formar un equipo real. Por lo tanto, cualquier persona que entra ahí buscando ayuda, sin tener una recomendación específica, termina siendo canalizada con el profesional en turno. Acomodando sus cosas, Jeong-hae entiende que como no tiene clientes fijos, esta es su oportunidad de oro para conseguir sus primeros casos. Sin embargo, el tiempo pasa lentísimo con el reloj marcando las horas en un silencio absoluto. Perdiendo la paciencia, el espíritu se da cuenta de que absolutamente nadie va a aparecer esa mañana. Irritado, el compañero le advierte que pronto los van a correr si no pagan la renta. Pero el abogado le pide calma, asegurándole que apenas es el comienzo. A pesar de la confianza, el muchacho sabe que si falla ahora tendrá que esperar otros 3 días para tener otra oportunidad en el turno. Pronto llega la hora de comer en un restaurante cercano, con la comida ya servida en la mesa y una voz llamándolo. Kan Kuka nota la preocupación del novato, quien le confirma que trae la cabeza llena de cosas por ser su primer día en el trabajo. Mientras el fantasma se atasca con la comida, el jefe adivina los miedos económicos de su colega y le asegura que las puertas se abrirán muy pronto. Intentando tranquilizarlo, el gerente del despacho le recuerda que todos pasaron por eso y que la placa les garantiza por lo menos lo básico para vivir. En eso, el colega invisible comenta con sarcasmo que el otro abogado ocupado es el que más come y admite que Kim parece ser un tipo decente a simple vista. Apoyado en la mesa, el novato observa con mucha atención la figura del jefe que tiene enfrente. Él recuerda que desarrolló la habilidad de ver el aura de las personas, notando una niebla verde y oscura que emana del cuerpo del gerente. Sabiendo que los individuos con esa energía son envidiosos y poco confiables, el chico concluye que el veterano es un excelente mentiroso. La comida se interrumpe cuando Esun contesta su teléfono, pidiéndole a un detective que espere un momento en la línea. El colega de traje les avisa sobre la emergencia y se despide, dejando la cuenta pagada para que los demás terminen de comer con calma. Antes de irse, él pide que se aseguren de que el novato regrese, mientras el gerente ignora la prisa y le dice al muchacho que siga comiendo. Viendo la movida, Ojos Rojos se queja de la facilidad de los demás, pero su compañero cree que pronto les llegará su turno también. Terminando de comer, el veterano le pregunta tranquilamente si la comida estuvo buena. En eso, el jefe invita al recién llegado a tomarse un café para celebrar antes de volver, justo en el momento en que se acerca el gerente de la oficina. Totalmente sorprendido, el fantasma se da cuenta de que la energía sombría que rodea al recién llegado es igualita a la del jefe. Sin mostrar reacción alguna, el protagonista suelta los palillos sobre la mesa. Levantándose de volada, el joven rechaza la invitación inventando que no toma café y que prefiere regresar pronto a su lugar de trabajo. El gerente intenta insistir de forma muy amable, ofreciéndose a pedir unos postres para acompañar. Manteniendo su postura, el abogado prefiere adelantarse por sentir que está mal dejar la oficina sola, y de repente llama al gerente por su nombre completo. Yendo al grano, le pregunta si en realidad él es el hermano menor del jefe de la firma, dejando al sujeto completamente helado. Disimulando la pena, el hermano se ríe nervioso confirmando el parentesco mientras el veterano intenta actuar con naturalidad. El novato le lanza una pedrada, diciendo que habría estado bien que le avisaran antes, ya que una parte de su dinero se usa para pagarle el sueldo al gerente. Sin darle tiempo para dar excusas, el muchacho se da la media vuelta y se va, dejando a los dos atrás visiblemente incómodos con la situación. De regreso en la oficina, una taza de café caliente descansa sobre el escritorio durante una consulta. Aprovechando que no está, el jefe le pregunta a un joven cliente cómo supo buscar al novato justo en su primer día. El mentiroso intenta robarse el caso, avisándole que su colega salió y ofreciéndose a llevar la consulta él mismo. En ese instante, Jeong-hae entra a la sala
presentándose formalmente y agradeciendo por la supuesta ayuda temporal, dándole un buen susto al veterano. El gerente tartamudea sin entender el regreso tan repentino del chico, quien solo vuelve a confirmar que no le gusta el café. Con un tono muy educado pero firme, el protagonista le pide tomar el control de la situación a partir de ahí. Emocionado, el joven se levanta señalando al recién llegado para confirmar que sí es él, dejando al abogado con la duda. El chico revela que pensaba irse si no lo atendía él y festeja la oportunidad de poner su caso directamente en sus manos. Ojos Rojos se queda impresionado con la preferencia, mientras el protagonista nota la malicia del jefe que intentó jugarle chueco. Queriendo entender el motivo de tanta confianza, le pregunta cómo se enteró el chavo de sus servicios. El cliente le explica que siguió el consejo de un viejito en la calle, afirmando que la placa con el nombre del abogado parecía brillar intensamente. Pensando que la plática estaba un poco rara, el profesional le pide que se presente y cuente qué problema lo trajo al despacho. Kim Hee-jin empieza su relato contando que su novia vive en un departamento rentado a nombre de él, pero descubrió que otro hombre frecuentaba el lugar. Totalmente desesperado ante la posibilidad de perder a la mujer que ama, tomó una medida drástica. Para resolver el problema, pagó 5 millones de wones en efectivo para que el rival prometiera desaparecer de la vida de la chica. Pero la ingenuidad le duró poco, porque al poco tiempo cachó al vividor regresando al departamento a escondidas. Llorando de pura frustración, el joven confiesa su amor ciego y lamenta que el aprovechado siga pegado a su novia. Escuchando su desahogo, el abogado respira profundo y decide usar su habilidad para analizar la energía del chavo por puro reflejo. Una luz dorada muy intensa irradia del cliente, formando una especie de barrera blanca protectora completamente diferente a todo lo que ha visto. Mientras el joven clama por venganza, el profesional deduce que las personas con esa aura jamás engañan a nadie, pero esa protección extra lo deja intrigado. Enfocándose en los hechos, Jeon Jae confirma que el inmueble está a su nombre, descubriendo que el cliente es dueño de todo el edificio, y le pregunta sobre las advertencias que le dio al invasor. Tras la confirmación, el abogado le asegura que van a actuar con todo el peso de la ley, demandando al estafador por fraude civil y penal por haber agarrado el dinero y roto el trato. Para eso, le pregunta si hay cámaras de seguridad, recibiendo la confirmación de que el edificio cuenta con el sistema más moderno del mercado. Con los siguientes pasos ya definidos para mandar una notificación formal, el protagonista le pregunta si el chavo quiere firmar el contrato de prestación de servicios. Emocionado con la solución, el cliente acepta sin pensarlo y le ruega que empiecen a trabajar de inmediato. El trato se cierra rápido y el joven rico se va justo, después de transferir los honorarios iniciales directo a la cuenta del despacho. Usando la computadora, el fantasma se burla de la riqueza y de la inocencia del muchacho, pero se lleva un regaño de su amigo por andar hablando mal de su primer caso oficial. Sin perder el tiempo, el dúo se clava en las grabaciones de las cámaras de seguridad para juntar pruebas y mandar la primera notificación al sospechoso. Como el sujeto simplemente ignoró el aviso, el abogado cumplió su promesa metiendo la denuncia penal y la demanda civil para recuperar el dinero. La presión da resultados rápido y el cliente llama avisando que el estafador se está muriendo de miedo y quiere pedir disculpas en persona. Viendo lo frágil que es el chavo, el profesional le avisa que lo acompañará al lugar de la cita en un café de la ciudad para asegurarse de que todo salga bien. Al llegar al lugar, localiza enseguida a su protegido que le hace señas muy animado desde una de las mesas del fondo. Sentado frente a ellos, el invasor les ruega que lo perdonen prometiendo desaparecer del departamento, rodeado por una energía súper asquerosa. Analizando a su enemigo, el protagonista se espanta al notar un aura color café, oscuro y lodosa, algo que nunca antes se había cruzado en su camino. Mientras el sujeto hace reverencias en señal de sumisión, pidiendo que retiren los cargos, el abogado solo cuestiona la moralidad de lo que hizo. Sin sentir ni un poco de lástima, Jeon Jae les exige redactar un acuerdo de conciliación formal, ahí mismo para cerrar el asunto de una vez por todas. Ya afuera, el joven millonario lo abraza fuerte celebrando la victoria, recibiendo la garantía de que puede contar con el despacho para lo que se ofrezca. Más tarde, Ojos Rojos acompaña a su compañero al gimnasio, bromeando con que el riquillo seguramente se volvió un fan devoto de su trabajo. Dando golpes fuertes a un costal de box, el muchacho escucha al espíritu predecir que ese cliente inocente pronto les traerá más problemas lucrativos. Concentrado en su entrenamiento, el abogado intenta olvidar las malas vibras que presenció hace rato, sintiendo que el vividor todavía les va a causar dolores de cabeza. Al día siguiente, el silencio de la oficina se rompe por el timbre insistente del teléfono fijo sobre su escritorio.
Contestando de inmediato, el joven se presenta con una actitud muy profesional, listo para enfrentar cualquier bronca que esté al otro lado de la línea. Al otro lado, una señora se presenta como la abuela de Kim Hee-jin y el protagonista la saluda con mucha sorpresa. La noticia le cae como un balde de agua fría, cuando ella le revela que el chavo fue detenido como sospechoso de un delito muy grave. En la delegación de Seongbuk, algunas personas chismorrean sobre cómo alguien tan bueno terminó cometiendo algo así. Corriendo hacia el lugar, el abogado le advierte a su compañero fantasma que no pueden llamarlo culpable antes de escuchar su versión de la historia. Buscando al contacto allá adentro, Jo Jong-hae se siente un poco perdido hasta que Ojos Rojos le señala por dónde es. La señora observa al recién llegado con atención, murmurando cosas sobre órdenes espirituales al notar algo diferente en él. Al acercarse, el muchacho le confirma que él es el abogado y le pregunta si ella es la familiar de su cliente. Viendo fijamente a la mujer, el protagonista por fin entiende el origen de ese escudo blanco que protegía el aura del chavo. Presentándose como Lee Hwa-yo-jong con una mirada muy penetrante, ella le confirma que la energía que sintió venía de ese muchacho. Impresionada, la anciana deduce que esos ojos capaces de ver a través de todo solo pueden ser de un espíritu o de un chamán. Comentando sobre su buena vibra, la señora le da las gracias y le cuenta que su nieto pidió específicamente que le llamaran a él, porque confía mucho en su trabajo. En eso, el fantasma se pone a gritar sorprendido por descubrir a qué se dedica la mujer, mientras su compañero le pide respeto por la señora que está preocupada. Sin aguantar tanta habladuría, Jeong-hae simplemente agarra al espíritu invisible del cuello para hacer que se calle la boca. El fallecido se queja del dolor en la garganta, dejando a su amigo confundido por lo fácil que lo logró silenciar de repente. Disimulando la situación tan rara, el muchacho inventa una excusa rápida para la clienta, quien se queda sin entender absolutamente nada. Con una mirada muy macabra, la viejita le avisa que la voz de esa criatura va a regresar cuando sea el momento adecuado. El protagonista traga saliva al darse cuenta de que la chamana puede ver perfectamente al espíritu, y se le hace súper escalofriante. Enfocándose en el problema principal, le pregunta quién es la víctima del incidente en el que se metió el chico. Triste, la señora revela que a la novia de Hee-jin le arrebataron la vida y que su nieto fue detenido en la mismísima escena del crimen. La noticia toma al abogado por sorpresa, quien reacciona totalmente en shock por la partida repentina de la chica. Analizando las cosas, al muchacho se le hace una locura que acusen a su cliente, ya que la amaba tanto que hasta le perdonó la infidelidad. La chamana lamenta no saber los detalles y le confiesa su frustración, porque no la dejan ver a su nieto fuera del horario de visitas. Para tranquilizarla, el profesional le asegura que debe haber una equivocación y le explica que la defensa puede entrar a la hora que sea. Con pase libre asegurado, él se va directo por el pasillo hasta la sala de interrogatorios de la delegación. En cuanto abre la puerta, el joven escucha la voz llorosa de su protegido pidiendo ayuda desde el otro lado del cristal. Desesperado y hecho un mar de lágrimas, el millonario grita que él es inocente y que no tiene sentido que lo acusen de esa barbaridad. Manteniendo la calma, el abogado le pregunta qué pasó la noche anterior, pero el chavo confiesa que tomó de más y se quedó dormido. Tratando de forzar la memoria, recuerda que como a las 10:30 de la noche estaba abrazado de su novia, sintiéndose de maravilla. El alivio de haber resuelto la bronca con el rival hizo que el muchacho creyera que su relación por fin estaba a salvo. En su recuerdo, la muy cínica le prometió no volver a engañarlo, echándole toda la culpa al otro tipo que supuestamente la andaba molestando. Completamente ilusionado, el joven sugirió echarse otra ronda de tragos para celebrar, a pesar de que la chica notó que ya andaba muy tomado. Animada con la fiesta, la mujer le siguió la corriente con la tomada, afirmando que el día merecía ser festejado a lo grande. Entre un trago y otro, el muchacho admitió que llegó a pensar muy en serio en terminar la relación por culpa de la traición. Sin embargo, su amor ciego pudo más y le declaró que solo le daría esa última oportunidad para que las cosas funcionaran. Con un tono muy serio, le advirtió que no le perdonaría otro resbalón, esperando que con ese aviso fuera suficiente. Después de que ella fingió estar de acuerdo con todo, los dos siguieron tomando hasta que al muchacho simplemente se le borró el casete. La pesadilla empezó cuando despertó todo confundido, viendo sus propias manos manchadas y a su novia tirada en el piso de la sala. De vuelta a la realidad, el cliente rompe en llanto al recordar la terrible escena, jurando que solo llamó a la policía por la pura desesperación. Al preguntarle por las cámaras de seguridad, el millonario le cuenta que el equipo de la entrada se descompuso y no grabó la noche de la tragedia.
Rápidamente, el profesional le pide que no diga ni una sola palabra sobre lo que no está seguro y se va a buscar al investigador. Caminando por el pasillo, el protagonista confía en la inocencia del muchacho, ya que su aura tan pura jamás le permitiría hacer algo tan malo. El gran misterio es descubrir quién fue el que actuó entre las sombras mientras el joven estaba desmayado por el alcohol. Sentado en el escritorio del policía encargado, el abogado se da cuenta de que la situación va a estar mucho más difícil de lo que pensaba. Una aura verde oscura y asquerosa emana del detective, lo que indica una personalidad arrogante, terca y llena de prejuicios. Con esa clase de energía, es obvio que el hombre de la ley ya condenó a su cliente y no va a cambiar de opinión por nada del mundo. Sin mucho que poder hacer en ese momento, se llevan al millonario esposado de vuelta a su celda después del interrogatorio que no sirvió de nada. Allá afuera, el fantasma brinca de alegría probando sus cuerdas vocales, aliviado al darse cuenta de que su voz por fin regresó a la normalidad. Caminando juntos, el muchacho le bromea preguntándole si alguna vez lo habían callado tan fácil, confirmando el poder que tiene la señora. La plática se corta cuando una joven muy elegante se acerca llamando al doctor con una expresión muy neutral. Presentándose como la hija de la chamana, la mujer les avisa que vino a escoltarlos directamente al santuario de la familia. El aventón los lleva hasta un edificio moderno y gigantesco justo en el medio del ajetreado centro de la ciudad. En el último piso, la guía le presenta al visitante a la dueña del lugar, y él se queda con la boca abierta con lo que ve allá adentro. Una mesa kilométrica llena con un banquete digno de reyes está armada en el centro de la sala, dejando maravillado al espíritu que venía muerto de hambre. Muy hospitalaria, la chamana invita a comer al profesional y lo sorprende al hacerle la invitación de forma amistosa a su ruidoso compañero. Sin pensarlo dos veces, Ojos Rojos se lanza sobre la comida, atascándose todo en la boca como si no hubiera un mañana. Viendo la gula espiritual del fantasma, a la viejita le da risa la escena tan rara que está pasando en su mesa. A modo de desahogo nostálgico, la mujer recuerda que tenía más o menos la edad del recién llegado, cuando los espíritus la eligieron a ella. Clavándose en sus recuerdos de la posguerra, les cuenta que se casó muy joven con un hombre humilde, pero que era súper trabajador y responsable. El nacimiento de su primer hijo trajo una alegría inmensa a su casa, con la pareja dándole todo el amor del mundo a la crianza de su niño. Atento a la triste historia, el protagonista escucha cómo la tragedia golpeó a su familia demasiado pronto con la partida accidental de su esposo. La carga espiritual de la madre terminó arruinando la vida de su muchacho, quien llevó a la casa a una prometida que venía de una familia peligrosa. Rechazando la protección de su mamá, el hijo rebelde dejó todo para irse a vivir con la mujer problemática que tanto amaba. 4 larguísimos años de angustia torturaron el corazón de la señora, hasta que el destino les preparó un reencuentro muy trágico. Cuando por fin lo encontró en el hospital, su luz ya se había apagado debajo de las sábanas blancas de la camilla. La única herencia que dejó ese amor prohibido fue un frágil bebé huérfano que quedó a cargo de la abuela desconsolada. Armando las piezas del rompecabezas, el joven abogado deduce que el niño del que hablaba la historia era precisamente su cliente actual. La viejita admite que consintió demasiado a su nieto, pero le asegura que el alma del chavo siempre fue muy noble, a pesar de ser inmaduro. Viendo al visitante como al salvador que estaban esperando, la chamana le ofrece toda su fortuna rogándole que salve a su heredero. Con una postura firme, el profesional le advierte que el futuro dependerá de la verdad, prometiendo usar todos los recursos que tenga en la defensa. Una sonrisa de puro alivio aparece en la cara cansada de la mujer, al escuchar la promesa de quien carga con la única esperanza de su familia. Caminando de regreso por la calle, el dúo de investigadores concuerda en que hay alguien con un motivo 1000 veces mejor para cometer el crimen. La cara del estafador chantajista le viene a la mente al espíritu de inmediato, acordándose del pleito en el departamento. Sabiendo cómo presionó al bandido en la conciliación, el abogado apuesta a que el tipo debe estar que se lo lleva el diablo por haber perdido el dinero. El plan ahora es ir a toparse de frente con ese vividor violento y sacarle cualquier pista que se pueda de esa boca tan sucia. Siguiendo la dirección que usaron para la notificación legal del despacho, los dos llegan a la puerta del bar de sushi donde trabaja el sospechoso. Al llegar al restaurante, Jo Jong-hai pregunta por Kang Du-sik, pero el dueño le avisa enojado que ese sujeto ya no trabaja ahí. Desconfiado, el jefe le pregunta si el recién llegado es algún abogado que viene a cobrarle deudas de juego. Confirmando sus sospechas, el protagonista le pide de buena manera que le cuente más sobre ese ex empleado problemático. En aquel entonces, el tranza era muy popular entre las clientas y solía recibir mucha atención mientras trabajaba. El dueño del local confiesa que, gracias a que era carita,
el vividor sí lograba atraer a mucha gente al negocio. Sin embargo, todo se empezó a ir por la borda rápidamente cuando el chavo se hundió por completo en su adicción a las apuestas. La cosa se puso insostenible cuando empezó a robar de la caja y a traer cobradores violentos al restaurante. Queriendo actuar de volada, el abogado le pregunta dónde puede encontrar al deudor prófugo en este momento. Sin pensarlo mucho, el ex jefe le sugiere que vaya a buscarlo a los salones de apuestas del centro de la ciudad. Parados frente a un letrero luminoso, los dos deciden empezar a buscar en el local más sospechoso de toda la calle. Checando la fachada falsa, el profesional nota que el lugar intenta hacerse pasar por un inofensivo local de maquinitas. En cuanto jala la manija de la puerta, un guardia grandulón le bloquea la entrada, cuestionando de forma agresiva a la cara nueva. El joven intenta cambiar de tema, diciendo que solo quería entrar a jugar, pero luego se da cuenta de que entrar a la fuerza él solo no va a funcionar. Irritado con la excusa, el guarura piensa que es algún periodista metiche y manda al intruso a volar de ahí. En eso, Ojos Rojos aparece súper emocionado, pidiéndole a su compañero que se relaje y que le deje la invasión a él. Usando sus poderes de fantasma, el espíritu atraviesa la puerta cerrada sin ningún tipo de problema. Tomando al guardia totalmente desprevenido, el adolescente le acomoda una patada de lleno en la espalda al grandulón. Ya adentro del salón clandestino, empieza a provocar a los criminales exigiendo que el blanco aparezca de una buena vez. Allá afuera, el protagonista revisa su celular mientras calcula cuántos lugares de apuestas le faltan por revisar. Un mensaje de texto anónimo le avisa de repente que al que andan buscando lo vieron en una esquina muy transitada de la zona. Siguiendo esa pista, el muchacho llega a la puerta de un edificio comercial con una facha bastante dudosa. Un delincuente cubierto de curaciones y lastimado abre la puerta, afirmando de forma muy cínica que el visitante se equivocó de dirección. Sin dejarse intimidar por el recibimiento de esos malandros, el abogado miente fríamente diciendo que su amigo está allá adentro. En lo más profundo del casino ilegal, Kang Du-sik grita desesperado reclamando porque alguien se está tardando mucho. Para sorpresa de todos, Amy aparece muy arreglada en medio de esa cueva de malvivientes, avisando que ella le guardó el lugar. Confundido por ver a la mujer ahí metida, el estafador le pregunta de inmediato a qué vino a meterse a un ambiente tan pesado. La asistente le revela que pagó una mordida para poder entrar y exige que se enfoquen totalmente en lo que de verdad importa ahorita. Ignorando la tensión en el aire, el adicto simplemente se da la media vuelta y vuelve a clavar la vista en la pantalla luminosa de la máquina. Con un cigarro en la boca, se queja lleno de coraje de que ese juego de porquería nunca le da ni un premio. Perdiendo completamente los estribos, el hombre agarra a trancazos el tablero gritando que los dueños del lugar están haciendo trampa. Observando desde lejos, John, que confirma que esa piltrafa humana es exactamente el mismo tipo que conoció en la cafetería. Cuando la guía le pregunta ¿qué van a hacer ahora?, él le ordena que le llame a la policía por si las cosas se salen de control. Sin darse cuenta de nada, el deudor le sigue pegando a la máquina de apuestas, insultando a los guardias del casino. De la nada, una mano pesada agarra del cuello de la camisa al apostador descontrolado con una violencia tremenda. En un abrir y cerrar de ojos, el revoltoso sale volando para atrás y cae al piso dándose un buen trancazo. Un guarura de traje aparece y le advierte fríamente al sujeto que deje de andar armando escándalos y que se largue de ahí. Tirado a lo largo del piso sucio, el delincuente gruñe de puro coraje por la humillación que le hicieron pasar enfrente de todos. Totalmente enloquecido, saca una navaja de la bolsa de su pantalón gritando que nadie ahí le va a ver la cara de payaso. Blandiendo la navaja para todos lados, el adicto amenaza con mandar al otro mundo a cualquiera que intente tocarlo. Con miedo de que un caso fatal les termine cerrando el negocio clandestino, los guardias se echan para atrás pidiéndole al loco que se calme. Aprovechando el momento, el protagonista se adelanta a la bronca y les avisa a los guaruras que él se encarga de resolver el problema. Viendo de frente al trance armado, el profesional le pide que se calme y le revela que son Seúl y lo anda buscando. Al escuchar ese nombre, al criminal se le va el color de la cara y entra en estado de shock al instante. Con la mano temblándole alrededor del mango de la navaja, el malandro tartamudea diciendo que es imposible que la chava esté en un hospital. Completamente desesperado, acusa al abogado de ser un mentiroso que solo quiere engañarlo dándole falsas esperanzas. En un ataque de furia ciega, el criminal se le echa encima, pero el muchacho le inmoviliza el brazo fácilmente. Aprovechando esa abertura perfecta, el abogado le acomoda un golpe demoledor, dejando noqueado al agresor ahí mismo. Impresionada por lo rápido que se movió,
Amy se queda tartamudeando mientras recibe la orden inmediata de llamar a las patrullas. Sometiendo al delincuente contra el piso, el joven decreta que ahora le va a tener que dar explicaciones directo a la policía. Pataleando en el piso sucio, el sospechoso grita desesperado que fue él quien cometió el crimen. Viendo la cara desencajada del hombre que tiene sometido, el protagonista analiza la pura agresividad de esa reacción. Sin rodeos, el defensor pregunta fríamente si fue el propio deudor quien le arrebató la vida a Song Seul-ho. Un rato después, las autoridades llegan al casino y se llevan al adicto esposado en completo silencio. Ya afuera en la calle, la asistente le chulea la técnica de pelea a su compañero, quien se justifica diciendo que tuvo un pasado complicado. Seguro de que la misión fue un éxito, le avisa que va a ir a rendir su declaración formal para asegurar que su cliente salga libre. Sin embargo, días después en el despacho, ven una noticia en internet que dice que el delincuente solo fue detenido por agresión. El fantasma se vuelve loco al ver que las autoridades locales ignoraron por completo su testimonio sobre el crimen. Tratando de no perder la cabeza, el profesional concuerda en que las piezas del rompecabezas no están encajando como deberían. A fin de cuentas, un exnovio ahogado en deudas era obviamente el sospechoso perfecto para echarle toda la culpa. El momento de tensión se corta cuando escuchan dos golpecitos suaves en la puerta de la sala de juntas. La chamana mayor entra al cuarto acompañada por Amy, preguntando con mucha educación si le puede robar un minuto al abogado. Con los cafés ya servidos en la mesa, el muchacho felicita a Laria por ser tan eficiente y encontrar a su objetivo rapidísimo. Tratando de calmar a la abuela, le asegura que cuando atrapen al verdadero culpable van a soltar al joven heredero. Seguro de su estrategia, el defensor le revela que ya solicitó la declaración oficial del estafador en el tribunal. Pero una sonrisa sombría aparece en la cara de la señora, quien le advierte que hay un detalle muy importante oculto en toda esta historia. Sin dudarlo, confiesa que la brutal tragedia ocurrió completamente por culpa suya y no del pobre de su nieto. Totalmente sacado de onda por esa declaración, el protagonista le pide a la matriarca que le explique bien cómo estuvo la cosa en el pasado. La historia viaja en el tiempo, mostrando cómo le entregan una tarjeta de presentación muy elegante, directo en las manos a la anciana. El profesional reconoce el logo del bufete de abogados más grande del país, mientras ella menciona un terreno allá en provincia. Por lo visto, una constructora gigante quería destruir la propiedad rural para levantar un fraccionamiento de lujo en ese lugar. En los recuerdos, un tipo de traje muy alzado intenta forzar la venta del terreno, ofreciéndole cantidades ridículas de dinero. Manteniéndose firme, la mujer rechaza todas las ofertas, haciendo enojar al negociador que jura que se va a vengar. El motivo del rechazo era espiritual, pues construir casas sobre un antiguo panteón traería una maldición a los futuros habitantes. Pensando que todo eso eran puras locuras, los empresarios perdieron la paciencia y terminaron siendo corridos de la propiedad. Mientras cruzaba la puerta de salida, el enviado de la enorme corporación le susurró que la viejita iba a pagar muy caro por atreverse a tanto. John se sorprende y le pregunta si la empresa Taeyong es la que está detrás de este caso. La chamana asiente, admitiendo que fue un error creer que un bufete tan grande no se iba a rebajar a usar trucos sucios. Tomando un traguito de té, la señora le cuenta que esa mañana recibió la llamada de uno de sus abogados. En el recuerdo, el tipo de traje intimida a la mujer preguntándole si su negativa a vender vale más que la vida de su propio nieto. Dejando la taza en la mesa, ella afirma sin darle vueltas al asunto que eso fue básicamente una amenaza directa. La matriarca se lamenta de que la corporación más grande del país se porte peor que los delincuentes y confiesa que firmó el contrato después de rezar muchísimo. Al escuchar la historia, Ojos Rojos deduce que si no investigaron al verdadero culpable fue por obra de Taeyong. El fantasma le explica que ese despacho está lleno de ex jueces y ministerios públicos que armaron el plan de echarle la culpa a Kim Hee-jin como venganza. La firma atiende a las corporaciones más grandes y garantiza sueldos multimillonarios para los magistrados jubilados. En eso, él concluye que ningún juez va a querer dar una sentencia que vaya en contra de los intereses de esa empresa tan poderosa. El abogado se da cuenta de que el juez del caso seguramente también quiere quedar bien con los de arriba, haciendo que todo se vuelva 1000 veces más difícil. La mujer cuenta que los tipos de traje solo se rieron de la situación, advirtiéndole que iba a pagar el precio por haberse tardado tanto. Queda clarísimo que están usando al heredero como rehén, y la abuela admite que intentó contratar a otro equipo para sacarlo de ahí. Sin embargo, Kim Hee-jin se aferró a que solo quería al protagonista como su abogado defensor, haciendo que la señora le ruegue para que se haga justicia. Con eso, el muchacho hace una reverencia con mucho respeto,
prometiéndole que se va a preparar para la audiencia y pidiéndole que regrese a su casa con cuidado. Saliendo hacia el pasillo, Eun Ji-seung hace un comentario irónico sobre cómo el primer caso de su colega terminó siendo un delito tan grave. Falso como él solo, Kim Chang-soo afirma que la situación no estaría tan fea si él hubiera atendido al cliente. El protagonista le agradece el consejo de manera muy educada, mientras su compañero invisible nota que el jefe todavía le guarda rencor por lo de aquel día. Esperando el elevador, Ojos Rojos se pregunta si el hombre de traje está deseando que les vaya mal. A pesar de que las dificultades son obvias, el defensor camina con mucha determinación, sabiendo que no puede traicionar la confianza de su cliente. Despidiéndose del líder, avanza por el pasillo mientras el gerente de la oficina elogia su trabajo con puro sarcasmo. Frenándose de golpe, Jo Jong-hae le pregunta al hombre mayor si se ha sentido bien de salud, recomendándole que vaya a darse una vuelta al hospital. El adolescente fallecido señala a una aparición rarísima que está agarrada del gerente, preguntando si de verdad van a ignorar eso nada más así. El abogado le explica que sí le tiene echado el ojo a la situación, pero que primero necesita resolver su propia emergencia que ya está encima. De repente, el rostro aterrador y malherido de una mujer aparece justo frente al muchacho. Dándose un susto tremendo, pega un grito y retrocede, dejando al fantasma tutor sin entender su reacción tan exagerada. Mirando a la aparición que tiene un hueco en el pecho, el protagonista amenaza con exorcizarla si no se quita del camino. Recuperando la compostura, supone que el espíritu viajó hasta ahí, porque tiene algún mensaje importante que dar. Observando el estado deplorable de esa alma, el defensor la llama por su nombre, Song Seul-hui. Algún tiempo después, en el tribunal, la audiencia comienza revisando los pasos del heredero en la noche del brutal incidente. El fiscal presiona a Kim Jin, cuestionando si lo único que recuerda es despertar cubierto de sangre. Temblando de miedo, el acusado asegura con toda la certeza del mundo que no hubo ninguna discusión con su novia. Viendo que la parte acusadora no logrará sacar nada más, el juez da por terminado el interrogatorio. El magistrado llama al siguiente testigo al estrado, y el protagonista sabe que la verdadera batalla comienza ahora. El tranza de Kang Du-sik entra a la sala esposado y vistiendo el uniforme de prisionero. Observando al estafador caminar hacia el frente, el defensor se jura a sí mismo que le sacará la verdad a ese sujeto de lo peor. El juez ordena el juramento del testigo y cruza un saludo discreto con el abogado arrogante de la gran firma. Inmediatamente, Ojos Rojos se da cuenta de la interacción silenciosa entre el estrado y la defensa enemiga. El chico invisible recuerda que conseguir un puesto multimillonario en ese despacho es la meta final de cualquier magistrado. Queda claro que todo ese juicio es solo una entrevista de trabajo para que el juez impresione a los licenciados de traje. En este momento tan tenso, el fantasma de la víctima flota silenciosamente hacia el interior del tribunal. John Jones, agradece el permiso para iniciar las preguntas, manteniendo la postura frente al espíritu atormentado. Sin perder tiempo, confronta al delincuente sobre cuál era su verdadero nivel de intimidad con la mujer que perdió la vida. El sinvergüenza miente diciendo que fue un noviazgo breve, pero el abogado le responde mencionando los 7 años de relación, generando protestas. Comprado por el sistema, el juez acepta la objeción y le ordena a la defensa que deje de presionar al declarante con datos irrelevantes. Acatando la orden con total tranquilidad, el protagonista presenta una foto publicada en redes sociales unos días antes del crimen. La imagen en la pantalla muestra a la víctima y al tranza, abrazados como una pareja sumamente enamorada. Cambiando de enfoque, el defensor pregunta dónde estaba el malandro durante la madrugada del fatal suceso. Manteniendo la calma, el sospechoso alega que estaba desempleado y pasó toda la noche jugando en un cibercafé. El fantasma se da cuenta de que el equipo enemigo entrenó al malandro a la perfección para negar cualquier vínculo con el caso. Sin embargo, Jong-hae ya se esperaba esa resistencia y se pregunta hasta dónde sostendrá la farsa el mentiroso. Detrás del estrado, el alma de la mujer fallecida suelta un quejido bajo, desbordando muchísima angustia. El joven abogado revela que ambos usaban apodos cariñosos muy específicos, elevando la tensión en la sala. Al ver al culpable tartamudear y negar el dato, la defensa pone otra prueba contundente sobre la mesa. Se trataba de la celebración de su aniversario, comprobando que el abandono provocó un resentimiento fatal en la expareja. De inmediato, la parte acusadora grita que la defensa está guiando al testigo, y el magistrado corrupto le da la razón al instante. Es evidente que todo el tribunal está confabulado para ocultar la verdad sobre la relación tóxica. El profesional concluye que tener solo un motivo no basta para culpar al verdadero responsable. Pero la cosa daría un giro total
si lograra demostrar que el hombre estuvo en la escena del crimen. Con mucha seguridad, el defensor muestra la siguiente evidencia: fotografías de la sala ensangrentada de la víctima. Retomando la palabra, argumenta que el alto nivel de alcohol del acusado demuestra que no habría tenido la capacidad motriz para escapar. La única explicación lógica es que una tercera persona atacó a la víctima y alteró la escena para echarle la culpa al heredero. Mostrando total confianza, el protagonista le asegura al juez que tiene pruebas irrefutables de este montaje. Muestra otra foto escondida en las redes de la chica, revelando un regalo muy especial comprado para su exnovio. El accesorio era una gorra de béisbol de edición limitada, de la cual solo se vendieron 500 unidades en todo el país. Acorralando al testigo, el abogado le pregunta directamente si ese artículo tan exclusivo le pertenece. Intentando zafarse, el sospechoso niega ser el dueño de la gorra, mintiendo con todo el descaro frente a todos. Sin piedad, el muchacho proyecta las grabaciones de la cámara de seguridad de un auto estacionado en la planta baja del edificio. El video nocturno muestra la silueta de un hombre encapuchado, usando exactamente la misma gorra de edición limitada. La desesperación empieza a ganarle a Kang Du-sik, al ver que la complexión física del invasor es igualita a la suya. La defensa resalta que el individuo misterioso entró al complejo de departamentos a mitad de la madrugada. Una hora después, se ve a la misma figura corriendo a toda prisa hacia las afueras del edificio, levantando sospechas más que obvias. Para sellar el destino del malandro, el abogado exhibe una bolsa de plástico que contiene un objeto oscuro y manchado. Levantando la evidencia, revela que encontró ese guante ensangrentado tirado muy cerca de la escena del crimen. En estado de shock, el verdadero responsable se pregunta en su mente cómo rayos descubrieron su escondite perfecto. John presiona al testigo, preguntándole si el guante le resulta familiar, pero el criminal lo niega al instante. En eso, Ojos Rojos le avisa al protagonista que la víctima intenta decir algo sobre escarbar en un sitio específico. Las imágenes muestran a alguien cavando en la tierra, en medio de la nada, usando precisamente esos guantes manchados. Siguiendo la pista del alma atormentada, el equipo de investigación por fin encuentra algo enterrado en el lugar señalado. Queda clarísimo que el verdadero responsable intentó esconder la prueba del delito hundiendo el guante sucio bajo tierra. Tomando la palabra de nuevo, el defensor revela que la sangre en el guante coincide con la de la víctima, mientras que el haz del interior le pertenece a otro hombre, con el espíritu de Song Seul-hee plantado detrás del mentiroso. El muchacho solicita formalmente que se compare el material genético con el de Kang Du-sik. El pánico se apodera del gandaya en el momento en que el abogado le pregunta de frente si él es el dueño de ese artículo. Para fregarle más la existencia al tranza, el fantasma de la mujer lanza un grito ensordecedor justo a sus espaldas. Dándose cuenta del giro inesperado, el abogado arrogante de la firma rival pasa saliva, notando que el caso se les acaba de voltear. Totalmente acorralado por la presión, el sospechoso, por fin, rompe el silencio y confiesa que el guante es suyo. Al escuchar la confesión, Kim Hee-jin y el chico invisible celebran su victoria con muchísima emoción en pleno tribunal. Mientras la parte acusadora lamenta la falta de neuronas de su propio testigo, Yo Jong-ha le pregunta si fue él quien le arrebató la existencia a la joven. El perpetrador admite que no quería desvivirla, asegurando que solo fue a preguntarle si de verdad pensaba fugarse del país con otro hombre. Sabiendo que eso es una gran mentira, el protagonista ata cabos y pregunta quién fue la persona que le inventó ese cuento chino. Temblando del susto y sin escapatoria, Kang Du-sik tartamudea, intentando buscar algún pretexto, pero no logra hilar ni una palabra. Siendo torturado psicológicamente por el espíritu sediento de justicia de su exnovia, cede por completo ante la presión sobrenatural. Desesperada, la parte acusadora intenta meter las manos alegando que el testigo está bajo un estrés tremendo por perder a un ser amado. Pero ya era demasiado tarde, pues el hombre pierde los estribos por completo y grita a los cuatro vientos que él fue el verdadero culpable. El letraje de la firma rival comprende que ya perdió el caso y se arrepiente con toda el alma de haber confiado en un malandro tan inestable. Con la confesión expuesta frente a todos, el magistrado comprado se queda calladito, sin poder intervenir en absoluto. Notoriamente molesto por no poder quedar bien con los peces gordos, el juez intenta retomar las riendas de la sesión. Le avisa a la fiscalía que deben retirar los cargos contra el acusado, y el fiscal acepta cerrar el caso. En cuanto se confirma la absolución y el tranza pasa a ser el acusado por el fatal incidente, el equipo de defensa festeja a lo grande. El heredero inocente pregunta con gran alivio si de verdad se libró de ir al bote, y el abogado le asegura que ya puede respirar en paz.
Viendo todo desde el público, la abuela del muchacho se conmueve hasta las lágrimas y aplaude el increíble trabajo que salvó a su nieto. Respirando profundo tras semejante tensión, Jo Yong-hae celebra por dentro el éxito total de su primer juicio. Antes de irse, el fantasma de la víctima hace una reverencia para agradecer, y el muchacho reconoce que sus pistas fueron la clave de todo. Sin embargo, un detallito sigue haciéndole ruido al protagonista, quien trata de entender quién mintió sobre la supuesta fuga de la mujer al extranjero. El alma les revela que la discusión de esa noche fue puro pretexto, pues al malandro le ofrecieron una buena lana para desvivirla y así saldar sus deudas. Impactado al descubrir que el verdadero motivo fue el dinero, el joven abogado se pregunta quién fue el capaz de hacer una propuesta tan atroz. El espíritu le explica que nunca vio al autor intelectual, pero tiene la fuerte sospecha de que el ejecutivo de traje del despacho rival está embarrado en el asunto. Mientras se llevan al culpable esposado, ella le confiesa que el rencor por la traición del hombre que tanto amó fue lo que la mantuvo atada a este mundo. Llena de coraje, la mujer jura que el delincuente pagará muy caro por haberle arrebatado el aliento y por intentar culpar a un inocente. Decidida a no dejar en paz a Kang Du-sik, la entidad flota detrás de él, advirtiendo que le pisará los talones hasta el más allá si es necesario. Antes de esfumarse por el pasillo, le pide al defensor que le dé las gracias a Kim Hee-jin por haberla tratado siempre con un cariño sincero. Con su aura purificada y recuperando su aspecto humano normal, el fantasma regala una sonrisa de alivio y agradece por todo antes de desaparecer. Centrando de nuevo su atención en su cliente, el protagonista se acerca y le advierte que lo que está por decirle va a sonar como una completa locura. Con un tono bastante cálido, le revela que acaba de ver el alma de Song Seul y por un breve momento justo ahí en el tribunal. Ojos Rojos empieza a sospechar del linaje chamánico del heredero, mientras So Jong-hae le transmite el mensaje de agradecimiento de la chica. Sumamente conmovido, el cliente rompe en llanto al comprender que la mujer se hizo presente para despedirse como es debido. Un tiempo después, el karma sobrenatural alcanza a Kang Du-sik, quien sufre un infarto en prisión mientras grita el nombre de su exnovia. Más tarde, en la lujosa casa del heredero, el fantasma adolescente le echa flores al talento de su amigo por haber salvado al chico millonario. Durante el tremendo banquete de celebración, el abogado asegura que demostrar la inocencia era pura cuestión de tener buena técnica y ojo para los detalles. Devorando la comida con unas ganas bárbaras, el chico invisible bromea, diciendo que eso está 1000 veces más sabroso que las comidas económicas del protagonista. El abogado se defiende diciendo que le compra todo lo que su compañero le pide, y la chamana mayor entra a la plática prometiendo cocinarles con mucho amor. Comiendo con toda la tranquilidad del mundo, Kim Hee-jin pregunta como si nada quién es el chamaco maleducado que lleva rondando la casa desde tempranito. Jo Jeong-hae casi se ahoga del impacto, sorprendido al darse cuenta de que su cliente puede ver y escuchar al espíritu sin ningún problema. Ante la enorme calma de la familia, el protagonista comprende que el muchacho también posee ese don sobrenatural gracias a sus propios poderes. Bastante molesto por el comentario, Ojos Rojos se cruza de brazos y exige que le expliquen por qué el llorón le anda diciendo maleducado. Sin perder el porte, el heredero se burla del fantasma, asegurando que podrá asustarse con apariciones, pero jamás le tendría miedo a un chico escuálido. Explica relajadamente que proviene de una familia de chamanes, y por esa razón siempre ha tenido la capacidad de percibir las malas vibras y energías ocultas. Con este dato, el abogado por fin entiende que la asistente de la abuela también notó a la entidad, pero todas simplemente se hicieron de la vista gorda. Yendo al grano, el dueño de la casa le pregunta cuál es el verdadero nombre de ese espíritu respondón que no se despega de su salvador. El adolescente explica que su apodo viene de la apariencia demoníaca que tenía antes, la cual se le borró después de conocer al protagonista de cerca. La señora mayor detalla que el resentimiento pudre a los que ya no están en este mundo, y luego le pregunta si logra recordar cómo ocurrió su partida. Con una mirada muy melancólica, el alma perdida se lamenta por no recordar su pasado, sabiendo únicamente que fue víctima de un atropellamiento letal. Reflexiona de una forma muy madura sobre lo frágil que es la existencia, aceptando que el momento de partir nos llega a todos tarde o temprano. Sintiendo mucha lástima por esa tragedia, el heredero comprende cómo un final tan injusto convirtió a aquel chico en un ser lleno de ira. Recuperando los ánimos, Kim Hee-jin cambia el tema de volada y le propone al abogado que se conviertan en grandes cuates. De inmediato, la jefa de la familia regaña a su nieto por molestar a las visitas en plena cena, obligándolo a pedir una disculpa. Aferrado a su idea,
Le confiesa que le hace falta un amigo en quien confiar a ciegas y siente que cruzarse con él fue cosa del destino. Escuchando las palabras sinceras de su cliente, Jo Jong-hae acepta la propuesta de amistad sin pensarlo dos veces, dejando al joven millonario saltando de alegría. Ojos Rojos se queda viendo la euforia exagerada del anfitrión y nota cómo se encariña rapidísimo con las personas que considera buenas. El protagonista le echa un ojo al aura tan pura de Kim Hee-jin y concluye que es una persona demasiado honesta y buena onda para este mundo tan manchado. Cambiando de tema, la chamana mayor le ofrece un departamento de lujo como un bono por haber ganado el caso y así premiar el gran esfuerzo de la defensa. Manteniendo su ética intachable, el abogado rechaza el regalazo millonario, explicando que la ley no permite recibir ese tipo de pagos en asuntos penales. Hace énfasis en que saltarse las reglas, apenas en su primer caso, terminaría dándole en la torre a su carrera antes de siquiera arrancar. Encantada con esa respuesta tan firme, la señora le aplaude la integridad al muchacho y le pregunta qué puede hacer para devolverle el tremendo favor. Aprovechando la oportunidad para impulsar su carrera, Jo Jong-hae se avienta a hacerle una contrapropuesta bastante atrevida a la matriarca. Al día siguiente, Ojos Rojos festeja que su amigo se haya convertido en el asesor legal de todas las propiedades de la ricachona. Caminando hacia la chamba con mucha seguridad, el joven sabe de sobra que tendrá que agarrar muchísima experiencia para dar el ancho con semejante paquete. Nomás ponen un pie dentro de la firma. Una voz misteriosa llama al abogado desde la mismísima recepción del edificio comercial. En un parpadeo, la visión sobrenatural del protagonista detecta un aura extremadamente pesada y oscura, invadiendo todo el lugar. Sacado de onda, se topa con un humilde cartero que viene acompañado de dos fantasmas bastante escalofriantes y lo saluda con mucha precaución. Ojos Rojos se da cuenta de que el espíritu a espaldas del señor se ve todavía más enorme y enojado, pero el abogado deja que el visitante siga con su rollo. El cartero les tira un sobre Manila y le pregunta con timidez si el joven podría echarle un ojo a esos papeles. Jo Jong-hae se da cuenta de que es un aviso de embargo sobre una casa muy sencilla, donde la familia del señor ha vivido por varias generaciones. La mirada agachada, el abuelo le cuenta que su hijo ocupaba una garantía para un negocito arriesgado, pero que él le había prohibido estrictamente usar la propiedad. Sosteniendo una foto del lugar, se lamenta porque el muchacho le robó el sello de su firma, metiéndolos en una bronca que podría chuparles hasta el sueldo. Escuchando esta tragedia, el protagonista le pone toda su atención a los detalles del caso. Le chulea el hermoso árbol que se ve en el patio de la foto, lo que hace que el señor se sienta aún peor por haber criado a un hijo capaz de pisotear la memoria del bisabuelo que lo plantó. Ofreciendo darle la mano, el joven promete revisar los documentos, ganándose la gratitud inmensa de aquel hombre que no tiene ni un peso partido por la mitad para pagar honorarios. En eso, Jo Jong-hae activa de manera disimulada su don de ver más allá del plano físico para evaluar bien la situación real. Nota que las manchas oscuras en el aura son pura ansiedad, llegando a la conclusión de que el cartero tiene un alma color jade purita y sin maldad. Decidido a llevar el caso de Adrapa, el protagonista tiene que chutarse las quejas del fantasma adolescente, indignado por esa actitud caritativa fuera de lugar. El abogado calma a su cliente, prometiéndole echarle una llamada pronto, mientras el señor le da las gracias una y otra vez por la bondad del muchacho. Bastante fastidiado, el chico invisible refunfuña que el tiempo es lana y le advierte a su amigo que no se emocione con la caridad solo, porque ya tiene puesto fijo. Horas más tarde, cae la noche en la ciudad y los compañeros llegan a un pequeño edificio de departamentos residenciales. Subiendo las escaleras, el joven planea terminar de llenar el contrato de consultoría de la matriarca millonaria antes de volver a contactar al cartero. En el pasillo poco iluminado, el abogado cacha a una mujer peleándose con la cerradura digital y se le hace súper raro su comportamiento. Ojos Rojos suelta el comentario de que la desconocida parece andar bien enfiestada, mientras el protagonista se le acerca y la saluda con mucha educación. Agarrada en curva, la chava se presenta arrastrando las palabras y jura que ella vive ahí, pidiéndole al muchacho que no vaya a malinterpretar la situación. Cortando el clima, Jo Jong-hae le suelta en seco que esa puerta es la de su casa, dejando a la mujer completamente apenada. Ella le pide 1000 disculpas por el despiste, y el joven le señala el lado correcto del pasillo para hacerle el paro de encontrar su departamento. Mientras la vecina se aleja dando tumbos, el protagonista hace memoria y recuerda que la renta de ese lugar estaba súper barata por una razón muy evidente. De entre las penumbras del pasillo, brota de golpe una entidad corrupta y sumamente perturbadora. El descuentazo en la renta era precisamente culpa de ese espíritu rabo verde que ronda por ahí,
el cual ahora clava su mirada en la joven y empieza a murmurar atrocidades. Fascinado con su presa facilita, la asquerosidad de fantasma se prepara para atacar a la vecina distraída a mitad del camino. Temiendo lo peor, el abogado hace el intento de meterse al ver al monstruo flotar a toda máquina hacia ella. El espíritu desagradable lanza el zarpazo certero para agarrar a la vecina por la espalda. Pero con un movimiento impresionantemente fluido y casi mágico, la mujer esquiva la embestida y la criatura será un trancazo brutal contra el piso del edificio. Despidiéndose amigablemente como si nada, ella le dice a su vecino que entre con cuidado a su propia casa. La puerta se cierra despacito, dejando atrás al espíritu embarrado en el suelo y a un abogado en completo shock por lo que acaba de presenciar. El fantasma adolescente se queda maravillado por la habilidad de la chava para esquivar al depravado, y el protagonista comparte la misma confusión mental. La mañana siguiente, el compañero invisible le pregunta por qué anda saliendo de la casa tan de madrugada. Bajando las escaleras a las prisas, el joven le contesta que quedó de verse con el señor del correo allá afuera. Ojos rojos, nota que el abogado anda distraído y le pregunta si sigue dándole vueltas a lo de la vecina rarita de anoche. John Hae saca la teoría de que la mujer escapó del espíritu, porque tiene el don de ver lo sobrenatural, dejando a su compañero frío con esa posibilidad. De volada desecha esa idea tan loca, asumiendo que seguro es puro invento de su imaginación, que anda trabajando de más. Dándole una checada a la información de la empresa financiera, descubre que el local funciona como pura pantalla para encubrir a agiotistas delincuentes. Al toparse con su cliente en la calle, el muchacho le advierte que esa clase de malandros no se la piensan dos veces para usar la violencia extrema y callar a la gente. El dúo entra a una cafetería bastante fresa, con la mentalidad de encarar el problema de frente. El abuelo le da las gracias de todo corazón por la ayuda tan riesgosa, pero el protagonista le asegura que ofreció sus servicios por puro gusto. Dos tipos con cara de pocos amigos los esperan en la mesa, quejándose agresivamente por la falta de aire acondicionado en el local. El mero de los agiotistas reclama por qué el cartero quiso verse en un lugar tan caluroso, mientras su chalán ya empieza a tirarle amenazas al joven recién llegado. Sin achicarse ante la altanería, John se burla sarcásticamente de la chamarra pesada del malandro y sugiere que ya pasen a revisar los papeles de una vez. Usando su poder ocular, el muchacho capta auras rojas, cafés y naranjas alrededor de ellos, dejando al descubierto una naturaleza sumamente violenta y avara. Como sabe que a los criminales les impone la autoridad, el abogado les sugiere con mucha calma que primero tomen asiento para dialogar, con cero paciencia. El jefe pega un grito diciendo que el hijo del viejito firmó todo usando un poder legal y les exige que revisen las hojas rápido. El líder delincuente les restriega en la cara que el chavo se hizo ojo de hormiga, tras agarrar el préstamo abusivo, y el abuelo reconoce sus propios documentos sobre la mesa. El protagonista pregunta en dónde se metió el hijo, pero el cartero confiesa con una tristeza enorme que perdió todo el contacto con él. Consumido por la angustia y la humillación familiar, el señor le mete un puñetazo a la mesa, lamentando la tragedia. Sin mostrar ni una gota de empatía, el tranza se burla diciendo que, aunque el deudor ande desaparecido, el cobro final no perdona. Alzando la voz, el agiotista le deja bien en claro que no va a quedarse de brazos cruzados viendo cómo un escuincle le roba su lana y se desaparece sin consecuencias. Cargando con toda la culpa, el trabajador anciano tiembla del puro coraje y la pena al ver cómo los delincuentes se ríen de su desgracia. Tras del cartero, el espíritu encabritado del bisabuelo hace su aparición, echando pestes contra su descendiente por haber criado a un inútil sin honor. La aparición le arrima un bastonazo en la cabeza a su propio nieto, forzando al abogado a mandarle una advertencia mental sobre cómo la agresividad mancha el alma de los difuntos. Enfocándose de lleno en el papeleo de la deuda, John Hae le busca meticulosamente alguna falla legal a esos registros casi perfectos. Encontrando el hueco perfecto, lanza la pregunta directa sobre si los agiotistas se tomaron la molestia de validar la identidad del dueño en persona al momento de soltar el préstamo. El joven hace hincapié en que la firma es del papá, pero el que galló todo fue el hijo, exigiendo saber si hubo una confirmación real del consentimiento. El malandro le contesta con soberbia que el poder legal resolvía todo, pero el protagonista le explica que a fuerza se necesita validar la intención del titular verdadero. Sintiéndose con la victoria en la bolsa, el muchacho decreta que esa falla de procedimiento vuelve todo el contrato totalmente inválido por representación no autorizada. El delincuente casi se ahoga con tantas palabras técnicas de la ley, quedándose atontado y sin saber cómo revirar sobre la burocracia.
Aprovechando que el otro está noqueado, Jo Jong-hae por fin destapa su verdadera profesión y afirma con mucha firmeza que es un abogado. Todo confundido con la palabrería. El líder pregunta qué significa eso, y el joven le explica que es cuando alguien se pasa de vivo tomando el papel de representante sin derecho. Le detalla que la ley le permite al titular original mandar por un tubo ese mal acuerdo, provocando la furia del malandro por el remate que ya estaba en proceso. Demostrando superioridad absoluta, So Jong-hae les advierte que abrirá una demanda express para cancelar la hipoteca y frenar la venta de la casa. Sudando frío, el malandro pasa saliva al escuchar cómo el abogado le asegura que pelear eso en los juzgados será una completa pérdida de tiempo y lana. Perdiendo los estribos, el agiotista jala sus papeles de regreso y lanza la amenaza de meter demandas penales por fraude para arruinarle la vida al hijo fugitivo. Mientras el par de mafiosos se retira jurando cazar al chavo escurridizo, el protagonista observa la huida con total tranquilidad. Al ver a sus enemigos perderse por la banqueta, el cartero le pregunta muerto de miedo qué debe hacer ahora para escapar de este caos. El abogado le jura que la humilde casita está a salvo, pero le dice las cosas como son. El muchacho enfrentará broncas gravísimas si la banda formaliza la denuncia. Quedando destrozado, el papá entra en shock al sacar cuentas y darse cuenta de que el irresponsable de su hijo sí se gastó el dinero ajeno y va a pagar los platos rotos. A más de escuchar la palabra prisión, el viejito se derrumba en la mesa llorando a mares, completamente deshecho y sin saber cómo amparar a su familia de esta ruina. Para bajarle los nervios a su cliente, Jo Jong-hae lo invita a su modesto departamento y le sirve un buen trago para reconfortarlo. Entre sollozos de puro dolor, el trabajador sufre, pensando que tendrá que ir a visitar a su hijo a la cárcel, soltando que el muchacho se esfumó justo después de intentar abrir su propia empresa. Lleno de nostalgia por tiempos mejores, el señor chulea lo brillante que era el chamaco de chiquito, jurando que su hijo era tan guapo como el abogado. Agarrando el celular, el orgulloso papá le enseña una foto del chavo con el cabello naranja, preguntándose a dónde diablos habrá ido a parar. Al protagonista se le va el aire cuando reconoce al estafador de su primer caso en la pantalla, mientras el abuelito llora a gritos pidiéndole perdón a sus ancestros. Viendo al tranza tirado de borracho, uno de los de la banda pide perdón por la facha tan deplorable del muchacho. El fantasma adolescente no tarda en jalarle la atención a su amigo para que vea el show tan patético en el sillón. Sin tentarse el corazón, el espíritu del bisabuelo le acomoda unos buenos trompones al cuerpo desmayado del sinvergüenza una y otra vez. Jo Jong-hae le pide al cartero que no se apure, mientras Ojos Rojos se queja del dolorón de cabeza que causó ese hijo inútil. Viendo el alivio en la cara del abuelo cansado, el protagonista toma la decisión de cargar con el bulto y llevar al sujeto de regreso a su casa. Al llegar a la humilde vivienda de la familia ya de noche, la esposa del cliente pregunta dónde deben acostar al muchacho. Ya con el estafador tirado en la cama, la señora se queda sin entender qué mosca le picó para agarrar semejante borrachera. Fuera de la casa, el señor mayor se disculpa por las molestias, pero el joven le dice que no hubo fijón alguno. La mamá del chico le sugiere al abogado quedarse a dormir por lo tarde que es, invitación que él rechaza con mucha educación. Cambiando la plática, Jo Jong-hae pregunta si ese mero es el árbol que sembró su antepasado, y el abuelo le confirma que esa planta ya tiene más de 100 años. Viendo las ramas inmensas en la oscuridad, el muchacho se queda maravillado con lo imponente de aquel pino tan antiguo. Con la situación ya medio arreglada por ahora, se despide formalmente de los señores y se retira. El taxi arranca a toda prisa por la carretera vacía, llevando al joven de regreso a la ciudad. En el patio todo silencioso, el espíritu del bisabuelo se queda bien plantado, echándole ojo a su amado árbol con pura devoción. En otro lado, la vecina rarita se queda viendo una maceta gigante sin tener ni idea de cómo meter ese regalote tan pesado a su casa. Al llegar al edificio, Jo Jong-hae saluda a la vecina y le pregunta qué onda con esa cosa tan inmensa en el pasillo. La mujer hace el intento de recordar de dónde conoce al chavo, y él le suelta la indirecta de que en su último encuentro ella andaba bien pasadita de copas. En eso, por fin, le cae el 20 y reconoce al vecino guapo de la noche anterior. El joven se ríe apenado, porque le dijo señor, haciéndole notar que la diferencia de edades entre ellos tampoco es para tanto. Sin perder el tiempo, el abogado saca fuerza y levanta la pesada maceta del piso. Súper agradecida, la chava le dice de cariño hermano mayor, mientras él le pregunta si le deja la planta afuerita de la puerta. Subiendo los escalones del edificio, el protagonista se entera de que el árbol se llama Amsoba. Usando su visión paranormal,
Se queda muy intrigado con la energía tan cañona que exhala esa planta. Pero el trancazo de sorpresa llega cuando clava su atención directamente en su vecina. Una luz bien cálida con los colores del arco iris envuelve el cuerpo de la mujer, creando una aura mística y rarísima de ver. El abogado se pone a pensar quién es ella en realidad, recordando que esa misma chava logró esquivar al fantasma pervertido. Parada en el marco de la puerta, le pide de favor a su vecino que le acerque el regalo pesado hasta la sala, ya que ella sola ni de chiste podría moverlo. Adentro del departamento, la chica le señala de volada el rinconcito ideal para acomodar la maceta gigante. Con un golpe sordo, el armatoste por fin queda posicionado en el suelo, dándole una ojeada al lugar. El joven hace el comentario de que tiene un montón de plantas regadas por toda la casa. Flotando por ahí cerquita, Ojos Rojos le pasa el dato de que esa especie de planta parece costar un ojo de la cara. La vecina promete invitarle de comer para agradecerle el paro, pero el abogado se queda clavado en sus propios pensamientos, quedando en shock, atacabos, y se da cuenta de que el precio de esas plantas podría ser la clave para armar el caso. Bien emocionado con el chispazo, el joven da un aplauso y le saca un buen susto a la chava con tanta alaraca. El protagonista le agradece infinitamente por haberle ayudado sin querer, dejando a la mujer toda confundida en medio de la sala. A la mañana siguiente, un perito profesional revisa las ramas del pino en la casa del cartero. El especialista les asegura que ese arbolito tan raro les va a dejar un buen billete a la familia endrogada. De buenas a primeras, una voz fantasmal les ordena a todos que se larguen, y el ambiente alrededor del tronco se pone denso y amenazador. John Hay pela los ojos al sentir el peligro de muerte que escupe el árbol ancestral. El pino agarra un brillo rojo espeluznante, mientras el espíritu jura que les va a dar en la torre a todos los presentes. Ni enterado del peligro sobrenatural, el evaluador emociona a los abuelos asegurando que la venta cubrirá toda la deuda del muchacho. Pero antes de que pudieran festejar la millonada, una fuerza invisible le acomoda un golpazo directo al especialista. Un estallido de energía espiritual manda a volar al pobre hombre, con el fantasma exigiendo que le quiten las manos de encima a su cuerpo. El perito azota violentamente contra el piso de tierra del patio. Desesperado, el abogado corre a ver al señor tirado para confirmar que no se haya lastimado feo. Ojos Rojos pega de gritos, advirtiendo que, si le hace daño a los vivos, el bisabuelo se va a transformar en un ente maligno sin salvación. Un ojo satánico gigante se abre en medio del tronco, y la aparición exige que los metiches se hagan humo de inmediato. Un ventarrón furioso barre con el patio, demostrando lo furiosa que está la entidad por defender su herencia. El abogado hace un gran esfuerzo para no caerse ante la tormenta mágica, dando pasos hacia atrás por la agresión violenta. Viendo cómo se corrompe el alma, el protagonista junta toda su aura blanca, listo para usar la fuerza contra el espíritu. Pero tantito antes de que empezara el proceso para borrarlo, el anciano cartero grita a todo pulmón pidiéndole al muchacho que se detenga. Llorando a mares, el abuelito cae de rodillas en el piso de su propia casa. Se inclina hasta pegar la frente en la tierra, suplicándole perdón a sus antepasados por haberla regado tan feo al criar a su hijo. Llorando sin parar, el trabajador confiesa que sacrificar el árbol es la única puerta de salida para evitar que su heredero pise la cárcel. El ojo demoníaco en el árbol le duda un poco al escuchar el dolor purito en la voz de su descendiente hablando sobre el nieto. Un recuerdo viejísimo asalta la mente del espíritu, mostrando al pequeño cartero jugando en el patio hace muchísimas décadas. En esos años de paz, la familia veía con orgullo cómo crecía el niño sanito alrededor del pinito recién plantado. El espíritu recuerda su propia sonrisa llena de bondad, pidiéndole a la vida que el escuincle creciera tan fuerte como esas raíces. Esa imagen tan pura del niño, corriendo por el jardín, hace que la entidad recupere su verdadera forma, dejando atrás el coraje. De regreso a la dura realidad, el abuelito no levanta la cabeza y sigue llorando frente a la planta que a fuerzas tiene que destruir. Poco a poquito, la mala vibra se esfuma y la grieta monstruosa se cierra en la madera del pino. John Hay se queda callado viendo cómo el árbol vuelve a ser el de siempre, sin hacerle daño a nadie. El cartero levanta los ojos confundido, mientras el joven comprueba que el espíritu no fue borrado del mapa. El abogado capta que el bisabuelo nomás se escondió a descansar adentro de la madera, sintiéndose culpable por haber juzgado a la ligera. Sabiendo de sobra que la entidad ni loco abandonaría la casa, el protagonista arma una nueva jugada para liquidar la deuda. De la nada suena el celular del viejito, y al toparse con la voz del estafador, el joven hace señas para que lo ponga en altavoz. Echando chispas,
El papá pega el grito pidiendo explicaciones al irresponsable de su hijo, que casi hace que les rematen la propiedad. La mamá se mete en el pleito para poner paz, advirtiendo que darles sermones no los va a sacar de la bronca en la que andan. En la otra línea, el hijo pelado manda a los señores a volar y les cuelga en la cara, haciéndole hervir la sangre al abogado. Yong-hae pregunta en dónde se esconde el tranza, y el abono suelta que el muchacho anda metido en casa de su novia. La señora le cae de sorpresa enterarse de que su marido se hablaba a escondidas con el fugitivo, recibiendo una disculpa bien apenada. Decidido a arreglar este desastre, el joven pide la dirección del escondite para ir a pescar al cobarde personalmente. El cartero le pasa el dato y le agradece su apoyo al muchacho, quien promete encargarse del relajo en cuanto el perito recobre el conocimiento. Ya en el taxi, Ojos Rojos se pone roñoso dudando que valga la pena meter las manos al fuego por una basura como esa, jurando que la gente así no cambia. El protagonista le aclara que necesita evitar que el abuelo se hunda en la tristeza, acordándose de las sabias palabras del señor de la calle. En eso, el protagonista hace memoria sobre el viejo indigente, que decía que tirar buena onda siempre atrae más bendiciones a la larga. Ojos Rojos tira el comentario de que la raza nomás dice esas cosas para sacar provecho, tirando de loco y de ingenuo al abogado. Bien relajado, Yong-hae le recuerda al fantasma que no estudió leyes nomás para forrarse de billetes. El chofer del taxi mete su cuchara, creyendo que el chavo hablaba por celular, y le chulea su ética tan derechita. De volada el carro llega al destino, parando frente a un edificio de oficinas bastante viejo en un barrio movido. Escondido en un callejón, el gandalla asoma la cabeza asustado, con la duda de si los agiotistas por fin se hicieron humo. Sintiéndose ya a salvo, el cobarde le da vueltas al asunto de por qué los criminales lo corretearon con tanto odio. Creyendo que ya la libró, el chavo sonríe bien salsita, murmurando que ya los había mandado a volar. Pero el gusto le dura lo que un parpadeo, pues el mero de los prestamistas le agarra a la dueña de un jalón para cobrarle la cuenta pendiente. El bandido se burla de su intento patético de huida, dejándole clarísimo que desaparecer de su vista no significa salvarse del peligro. Sin tentarse el corazón, el malandro le acomoda un patadón bien rudo que manda al suelo al estafador. Sintiendo que se le va la vida, el tranza ruega por piedad, mientras el jefe de la banda le pregunta si tiene cara de payaso. El criminal le ordena que le marque de volada a su viejo y le diga que traiga toda la lana de la casa rematada. Furioso, porque el chavo duda, el agiotista le suelta un cachetadón bien puesto en la cara al asustado muchacho. El líder le escupe que ya habían ido a apretar al viejito, pero nomás fueron a pasar vergüenzas y se regresaron con las bolsas vacías. Y harto del jueguito, el jefe le manda a sus chalanes que agasten al deudor de vuelta a la oficina sin darle chicharrón. En ese preciso momento, una voz fuerte manda a parar a todos, haciendo que los bandidos volteen sacados de onda en pleno callejón. Yong-hae hace su aparición avisando que el secuestro es delito, y el jefe de la banda ubica de volada al abogado metiche. Sintiéndose muy gallo en su territorio, el líder se ríe del valor del muchacho y manda a uno de sus chalanes a darle una lección. El grandurón se deja ir con todo, pero el protagonista esquiva el trancazo con las manos en la cintura. Gracias a su don para ver auras, capta a la perfección que la debilidad del sujeto está en la articulación del hombro. Ni tardo ni perezoso, el abogado le aplica una llave maestra y le zafa el brazo al delincuente, que suelta un alarido de dolor. Mirando al jefe con una frialdad bárbara, Yong-hae suelta la amenaza de dejar lisiado al matón si no se echan para atrás, pasándose la advertencia por el arco del triunfo. Otro malandro intenta madrugarlo por la espalda con un botellazo. Para su sorpresa, el joven frena el impacto sin sudar ni una gota, dejando al agiotista apanicado con esa fuerza descomunal. Agarrando el vuelo del propio bandido, lo avienta con todo y lo azota contra el puro cemento. El golpazo deja al segundo chalán viendo estrellitas y el jefe de la banda se queda paralizado del puro susto. Tartamudeando del miedo, el líder le pregunta si a los licenciados se les permite arrastrar a la gente así nomás. El protagonista simplemente le pasa su tarjeta de presentación como si estuviera comprando unos chicles. Parándose bien imponente, le avisa que él va a responder por la deuda y que puede ir a cobrarle hasta su oficina. Yong-hae le pone de límite una semanita para que pasen a recoger la lana y le pone punto final a la pelea. Ardido por la derrota, el agiotista junta a sus chalanes heridos y se abre soltando amenazas de sacarle los órganos al chavo si se llega a atrasar el pago. Viendo a la banda pelarse, el abogado suelta un suspiro, sin poder creer en el tremendo enredo que se acaba de ensartar.
Voltea a ver al tranza que sigue tirado y le exige que desembuche cómo diablos pensaba liquidar la lana si les quitaban la casa. Todavía, sobándose los golpes y muerto de vergüenza, el chamaco no logra inventar ni un pretexto barato para defenderse. Agarrando al deudor de las solapas, el protagonista le deja claro que solo le hace el paro por lástima al viejito y lo tacha de patético. Para que le quede bien grabada la lección, le advierte que, si no coopera, va a terminar de donante en el mercado negro. Con mano dura, Jo Yong-hae le exige obediencia total desde ese mismito instante para desenredar ese desmadre financiero. Horas más tarde, ya en el patio de la casa, el estafador se hinca enfrente del árbol centenario rogándole perdón a sus antepasados. Temblando como gelatina de la pura vergüenza, jura por Dios que va a cuidar la casa hasta que se muera si le echan la mano esta única vez. El espíritu del bisabuelo pega de gritos renegando, exigiéndole un poquito más de respeto al bueno, para nada que casi los deja a todos en la calle. La entidad se acuerda, echando lumbre de cómo el chamaco hipotecó su hogar sagrado sin pensarlo dos veces en el sacrificio de sus abuelos. En eso, el fantasma se sumerge en un recuerdo antiquísimo de cuando recién plantaron el pino, en una temporada de frío espantoso. Se ve a sí mismo caminando entre la nieve con su hijito, explicándole la friega que fue conseguir ese arbolito tan especial, recordando que su único deseo era que el pino le diera sombra y cuidado a su sangre. El fantasma baja la guardia y se calma. Viendo que el ambiente ya se relajó, el abogado abraza al cartero asegurándole que el ancestro ya cruzó al otro lado a descansar. Con el arbolito soltando una luz suave, el chavo les jura que con la venta pagan la cuenta y se sacuden esa pesadilla para siempre. Apenas ponen un pie fuera de la propiedad, Ojos Rojos le pregunta al protagonista por qué le echó mentiras sobre el descanso del bisabuelo. La mera verdad era que el espíritu se le trepó de a caballito al heredero, decidido a traerlo cortito por el resto de su vida. Sintiendo que trae el mundo encima y tosiendo bien raro, el tranza se marcha aguantando los regaños de su papá, que ya se veía más aliviado. A los pocos días, Jo Yong-hae se da una vuelta por la fonda de su mamá, quien luego le reclama que se está quedando en los huesos de tanto trabajar. El chavo le entra al quite con las charolas y le pide a su jefa que se tome un descanso, pero ella le contesta con toda la actitud que la chamba es vida. Preocupado por una llamada que le hizo antes, ataca el plato de comida mientras le pregunta si pasó alguna desgracia. Poniéndose un poco más seria, la mamá le pasa un sobre grandote y le pide que le eche un ojo a lo que trae dentro. Le suelta la sopa de que guardó esos documentos por un montón de años, cruzando los dedos para que llegara el día en que su hijo se recibiera de abogado. Al checar las hojas, el protagonista se da cuenta de que son los archivos originales del juicio donde empapelaron a su difunto padre. La señora suspira con muchísima tristeza, pensando en lo arrinconado que debió sentirse su esposo para quitarse la existencia de esa forma. Con un rayito de esperanza en la voz, le ruega a Jo Yong-jae que use todo lo que sabe de leyes para limpiar el nombre de su padre y demostrar su inocencia.